Saludos, bienvenidos a este nuevo tutorial. En esta oportunidad, veremos y aprenderemos cómo crear una actividad tipo taller en Moodle. La actividad taller es una actividad muy interesante debido a que aplica técnicas de revisión por pares. Es decir, de alguna manera, trabaja como la tarea, que es una actividad que conocemos, pero incrementa la revisión por pares para la calificación, lo que la hace sumamente versátil a la hora de realizar actividades calificadas. Funciona muy bien en entornos en los que los grupos son de confianza o se conocen mucho, y los resultados son bastante halagadores. Los estudiantes asumen un rol distinto, un rol en el cual no solamente comparten experiencias con sus estudiantes, sino también se permiten realizar retroalimentaciones. La evaluación colaborativa o evaluación por pares consiste en la evaluación de los estudiantes por parte de sus compañeros, entre iguales, siguiendo las pautas del profesor. Aunque esto pueda parecer para algunos una forma de escaquearse del profesor, no es así, ya que gracias a este tipo de evaluación se consigue que los alumnos se involucren de manera activa y les ayuda a adquirir una mayor comprensión sobre la actividad y contenido de la misma. Normalmente, se aprende mucho más de los errores que de los aciertos. ¿Qué quiere decir entonces la evaluación colaborativa o evaluación por pares? Simplemente significa otorgarle cierto poder, entre comillas, a los estudiantes para que a través de indicaciones claramente definidas por el docente puedan llevar a cabo tareas de calificación o evaluación de trabajos o tareas de sus compañeros. No es que el profesor se haga de la vista gorda o deje de trabajar, sino que en este caso comparte el rol de calificación y por tanto asume un rol de guía hacia sus estudiantes que evaluarán el trabajo de otros compañeros. Los beneficios de la evaluación por pares. La evaluación por pares tiene muchos beneficios. Por ejemplo, ayuda a una comprensión más profunda del tema tratado, dado que los estudiantes adquieren un rol novedoso, adquieren una herramienta valiosa. La comprensión de los conceptos se hace mucho más amplia, ya que los estudiantes se involucrarán de manera mucho más concisa en el rol de calificadores. Dinamiza el grupo, hace que los alumnos se involucren más y dejen a un lado su rol pasivo. Esto es cierto, en la mayoría de los casos los estudiantes, ya sea en entornos presenciales o en entornos en línea, tienen un rol relativamente pasivo. Cuando se involucran en una actividad de evaluación por pares, este rol cambia radicalmente, debido a que el estudiante se vuelve mucho más dinámico, se involucra más en el proceso y por tanto se vuelve más proactivo. Hace el tema y la asignatura más atractiva. Sin importar el grado de dificultad de la asignatura o el curso dado, la evaluación por pares convierte esta en una estrategia estupenda para que se pierda la parte, entre comillas, aburrida de un curso y se tome un rol protagónico. De esta forma, cualquier curso puede volverse más atractivo. Ayuda a desarrollar el espíritu crítico y a argumentar. Dado que los compañeros revisarán los trabajos de sus pares, su pensamiento crítico se duplica o hasta se puede triplicar, debido a que su criticismo, su nivel de crítica se hace mucho más amplio y más complejo. Ayuda a ser más autocrítico y detectar las fortalezas y debilidades de cada uno y a darse cuenta en qué cosas debe mejorar. Es decir, favorece un aprendizaje consciente. Es posible que dentro de los procesos de evaluación por pares, un alumno pueda evaluar su propio trabajo. Si los indicadores de evaluación están correctamente definidos por parte del profesor, este proceso se llevará a cabo de una manera muy sencilla. Y por tanto, el juicio de autocrítica y de detectar fortalezas y debilidades personales se hará mucho más amplio. Algunos consejos dentro de lo que se puede mencionar. Tener claro lo que se va a evaluar. El docente tiene que tener muy claro qué cosa es lo que desea que sus alumnos evalúen a sus pares.
No cualquier tarea puede asignarse a una evaluación por pares. Lo que se recomienda es que la tarea esté claramente definida, tanto en indicaciones como en rúbrica de calificación. Tener definidas las reglas de evaluación entre pares. ¿Cómo se evaluarán los estudiantes? Esto es fundamental, dado que los estudiantes protagonizarán la calificación. De esta forma, el docente, al adquirir un rol mucho mayor, deberá tener sumamente claras y definidas cuáles son esas reglas que deben seguir los estudiantes que evaluarán el trabajo de sus pares. Funciona mejor con salones de clase que tengan cierto nivel de confianza. Por supuesto que mientras los estudiantes ganen más confianza entre ellos conforme pasa el tiempo, la evaluación por pares también se hará mucho más sencilla, debido al nivel de confianza que puede existir entre ellos. Siempre el docente debe permanecer alerta ante cualquier eventualidad o cambio de juicio. Esto debido a que es importante dejar claro a los alumnos la importancia de las críticas constructivas. Los alumnos que hacen evaluaciones de sus pares y que no tienen mucha experiencia en esta herramienta tienden a destruir el trabajo de sus pares y no a construir una crítica a partir de los errores cometidos. Entonces, el rol del docente se vuelve distinto, ya que debe dejar claro que las críticas que se hagan a un trabajo deben estar basadas sobre críticas constructivas y no sobre, entre comillas, destrozar el trabajo de sus pares. Recordar al alumno evaluador que se debe centrar en el trabajo, en evaluar la parte académica y no la personal. Esto último es muy importante. Incluso si existiera la casualidad que dos estudiantes tengan que evaluarse el trabajo del uno y del otro y estos no se llevan bien, es importante que el profesor deje claro que prima la parte académica sobre la parte personal. En cuanto a la actividad taller en Moodle, es la principal herramienta para evaluación por pares con la que cuenta la plataforma. Teóricamente es la única. Sin embargo, herramientas como el foro, por ejemplo, suele utilizarse para hacer evaluación por pares, aunque en realidad no fue diseñada para ello. La herramienta taller permite al docente asignar una tarea a todos los estudiantes y luego asignar a cada estudiante una cantidad de trabajos a revisar o evaluar bajo criterios claramente definidos por el profesor. Es importante entender en esta parte que el profesor debe tener muy planificado el trabajo que desea ser llevado a cabo de esta manera. Las partes principales que debe contener una actividad taller se dividen en dos bloques fundamentales. El primero es el trabajo o tarea que deben hacer todos los estudiantes. Aquí, o hasta este punto, esta actividad parecería mucho a la de una tarea común, ya que el profesor puede dejar una tarea a los estudiantes, una tarea que deban entregar, por ejemplo, en una semana o en un mes. Esa tarea, a diferencia de lo que se realiza por lo general con las tareas comunes, no la revisará el profesor, sino que será distribuida para que sea revisada por los compañeros de clase de los alumnos que entregaron. La segunda parte, entonces, es la asignación o evaluación que deben hacer los estudiantes con sus pares o iguales. Esto significa que la actividad taller se encargará de asignar, ya sea por indicación manual del profesor o de una manera autoorganizada, los trabajos que serán calificados por pares dentro de un determinado salón de clases. ¿Cómo crear un taller? Bueno, a continuación veremos la manera de configurar y crear un taller en nuestra aula virtual Moodle. Muy bien, vamos a suponer que deseamos crear una actividad taller en esta aula virtual. Para ello, se supone que ya hemos ingresado a nuestra aula virtual con nuestras credenciales y ya hemos escogido el curso en el que deseamos implementar el taller. Simplemente ubicamos la sección donde deseamos añadir esta actividad y activamos edición para proceder con el cambio. Una vez activada la edición, nos dirigimos hacia la sección en la cual deseamos agregar el taller. En este caso, nos vamos a ubicar en esta sección Actividades. Para agregar una actividad taller,
Simplemente haga clic en Añade una actividad o un recurso y en la sección Actividades buscamos la actividad Taller. Damos clic en ella y luego hacemos clic en Agregar. Es obligatorio colocar un nombre al taller. El nombre es absolutamente libre para el docente. Por ejemplo, en este caso vamos a poner Taller de la Unidad 1. Es recomendable que el taller venga acompañado de una descripción, es decir, cuál es la finalidad del taller. En esta sección, entonces, deberá colocar los fundamentos de este taller, es decir, objetivos. Esto es necesario colocar para que el alumno tenga una idea de para qué se está creando esta actividad, qué va a desarrollar en esta actividad. Si usted desea, al haber colocado una descripción podrá marcar la casilla de verificación muestra la descripción en la página del curso. Esto permitirá que el alumno pueda ver la descripción en la página principal de su aula virtual. Muy bien. Habíamos dicho en la teoría que hay dos secciones que deben ser debidamente configuradas en un taller. Estos ajustes que ustedes están observando en esta sección, ajustes de calificación, se refieren a la estrategia de la calificación de la tarea que se deja a todos los estudiantes. Por lo general, la estrategia de calificación incluye la calificación acumulativa o también puede recurrirse a comentarios, número de errores o hasta una rúbrica. Es muy normal que la calificación acumulativa sea la que más se utiliza en casos reales, ya que es la que permite colocar una nota en base a algunos criterios claramente definidos por el docente. Los comentarios, sin embargo, podrían dejar de permitir las calificaciones numéricas, dejando de lado esa, simplemente se pasaría en retroalimentaciones textuales. El número de errores es una forma de calificar, por ejemplo, de tipo marca de verificación o si se logró cumplir o no con un determinado ítem, tipo sí o no. Y rúbrica, si es que se cuenta con una rúbrica de evaluación basada en escalas de evaluación y en indicadores. Lo mantendremos nosotros en calificación acumulativa. En la sección calificación por el envío, aquí se puede configurar el peso que tiene el envío de la tarea por parte del estudiante. Por defecto, el peso es de 80%. Si usted desea, puede cambiarlo por un peso menor. Por ejemplo, podremos cambiarle, vamos a suponer que vamos a cambiarle a 60%. Si así lo desea, usted puede colocar aquí una calificación para aprobar la entrega. Entiéndase que esta calificación, por ejemplo, vamos a suponer que sea 13, es una calificación que tendría que lograrse por parte del alumno que envía la tarea para dar por aprobada la entrega. Es también potestad del docente colocar un valor aquí o simplemente dejarlo en blanco. Si el peso de la calificación del envío es del 60% en este caso, la calificación de la evaluación, que es la otra parte que el taller pretende colocar aquí, debe ser la diferencia para llegar al 100. Es decir, en este caso, estamos estableciendo un peso de 40 para la evaluación por pares. De la misma forma, es posible especificar una calificación para aprobar la evaluación por pares. Cabe señalar entonces que en esta parte podemos distinguir las dos partes principales de un taller. La entrega de la tarea, es decir, la entrega individual de cada estudiante de la tarea que se le ha encomendado hacer, y la calificación o revisión por pares en esta sección. En el ejemplo, 60 vale la entrega de la tarea y 40 la evaluación por pares. Asimismo, es posible especificar una cantidad de decimales. Por defecto, los decimales simplemente
no se contabilizan. Si usted desea, puede colocar posiciones decimales a su conveniencia. Vamos a mantenerlo en 0. En el apartado Parámetros de los envíos, se deben especificar, vamos a maximizar, se deben especificar cuáles son los parámetros que se considerarán para los envíos de las tareas. Es decir, en esta sección debe colocarse los indicadores que deben cumplir los estudiantes para el envío de sus tareas. Correcto. Esto es muy importante porque de esta forma aquí esencialmente lo que se hace es indicar cuáles son las tareas que deben llevar a cabo los estudiantes y cuáles son los ítems que se van a considerar para la evaluación propiamente dicha. También se puede limitar el número máximo de archivos adjuntos por envío. Por lo general es 1 y en la mayoría de los casos es suficiente. También se puede especificar el formato de tipo de archivo que deben enviar. Por ejemplo, si usted exige a sus alumnos que envíen solamente archivos de extensión PDF, puede colocar de esta forma, .pdf. Al colocar este filtro, se exigirá específicamente que se envíen archivos de esta extensión. También podrá elegir esos tipos de archivos haciendo clic en el botón Elegir. Por ejemplo, dentro de lo que es PDF ya se encuentra marcada la opción de documento PDF. Si usted desea que sus alumnos además envíen documentos de Word de versiones antiguas o documentos de Word de versiones recientes, podría marcar estas dos opciones adicionales. Como ve, el tipo de documento que se puede enviar para tareas es bastante amplio. Al final, guardamos cambios y se van a añadir todos estos filtros para esta sección. También es posible configurar el tamaño máximo del archivo de entrega. En este caso, no vamos a alterar el valor porque este es más que suficiente. Si se desea, se puede permitir el envío a última hora. No lo recomendamos debido a que los tiempos de envío deben estar plenamente claros a la hora de la explicación de la tarea. Así como todos estos elementos permiten configurar los parámetros de los envíos de las tareas individuales de los estudiantes, también en la siguiente sección, Configuración de la evaluación, se podrá configurar y especificar cuáles son los elementos que los alumnos tendrán que tener en cuenta para evaluar los trabajos de sus pares. Quiere decir que aquí van las instrucciones claramente definidas de los criterios que se tomarán en cuenta para la evaluación por pares. ¿Correcto? Todo lo que es claramente definido para lo que es la evaluación por pares. Es decir, por ejemplo, que el documento debe contar con carátula conforme a modelo, que debe estar dentro de la norma APA, etc. Estos ítems que se colocan aquí serán tomados en cuenta por los estudiantes para que, bajo la guía del docente, califiquen los trabajos de sus pares. Usar autoevaluación. Si el docente marca esta casilla, los propios estudiantes podrán evaluar su propio trabajo. Si la intención es que los alumnos revisen trabajos que no sean el suyo, debe dejar este valor como se encuentra. En la sección Comentario, usted puede colocar, si es que lo desea, un comentario que se visualizará al finalizar la actividad. Por ejemplo, aquí podríamos colocar un mensaje de salida. El taller ha finalizado. Muchas gracias
por su participación. Este mensaje saldrá únicamente cuando el taller haya concluido. De la misma forma, se pueden configurar ciertos tipos de ficheros permitidos para la retroalimentación. Por ejemplo, aquí, si es que se desea añadir un comentario de un formato de archivo que no sea textual, se puede elegir, por ejemplo, y es una buena práctica, formatos de archivos diferentes, como pueden ser imágenes o pueden ser audios. Entonces, una vez que se logra esto, es posible utilizar este tipo de ficheros para escoger formatos de archivos que comprendan aspectos de retroalimentación. ¿De acuerdo? La retroalimentación global es habilitada y opcional, sin embargo, no es obligatorio colocar. Si ustedes cambian el valor de los archivos adjuntos a 1, por ejemplo, podrán elegir el tipo de archivo que deseen que los alumnos envíen para comentar, por ejemplo, un archivo de audio. Con esto, los comentarios serán más bien comentarios de tipo multimedia. En el ejemplo lo vamos a dejar así. Si usted desea, puede configurar también envíos de ejemplo. Es decir, que los alumnos ensayen cómo hacer envíos para poder desarrollar una actividad por pares. Lo más importante de todo, la disponibilidad. Cuando se habilita la sección de la disponibilidad, los docentes tendrán la plena potestad para especificar cómo se van a dividir las fases que tendrá la entrega de un trabajo y la revisión por pares. En ese sentido, debemos habilitar ambas casillas, como se muestra en el video, y configurar las fases de la mejor manera posible. Por ejemplo, podemos tener abierto los envíos desde la fecha actual y permitirlos, por ejemplo, hasta el día 5 de mayo, hasta las 23:59. Esta fase sería la fase de envíos de tareas, es decir, la fase de envíos individuales de tareas. Cuando esta fecha se cumpla, junto con esta hora, podemos marcar esta casilla de verificación para que automáticamente, una vez que finalice la fase de envío de trabajos, se pase a la fase de revisión por pares. Debe entenderse lo siguiente. En la actividad taller se trabaja con fases. La primera fase es la fase en la que nos encontramos actualmente, la configuración del taller. La siguiente fase es la fase de envíos, es decir, los alumnos envían sus trabajos a través de la plataforma. La siguiente fase es la fase de evaluación, es decir, la fase de revisión por pares. Para ese efecto, si es que esta casilla está marcada, se pasará inmediatamente a la siguiente fase. Es recomendable habilitar las fechas en las que se da inicio a esa fase. Por ejemplo, comenzaremos aquí desde el día 6 de mayo a las 00 horas y culminaremos la revisión el día 12 de mayo a las 23:59. Como está el cambio de fase en forma automática, una vez que la fecha de envíos finalice, automáticamente cambiaremos a la fecha o a la fase de evaluación, momento en el cual los alumnos podrán revisar los trabajos de sus pares. Los demás ajustes son ajustes comunes al módulo y restricciones de acceso que tienen todas las demás actividades. Lo fundamental para configurar una actividad de tipo taller ya ha sido detallado en esta sección. Una vez que hacemos esto, podemos guardar los cambios y mostrar para ver cómo está creada la actividad, o guardar los cambios y regresar al curso. Usaremos en este caso guardar cambios y mostrar. Una vez que el taller está configurado, la apariencia que tendrá es similar a la siguiente. Las fases estarán divididas en diferentes columnas, comenzando por la fase de configuración, pasando por la fase de envío, fase de evaluación,
fase de calificación de evaluaciones y el cierre del taller. La mayoría de los ítems que se encuentran dentro de cada columna tienen una marca verde de verificación. Si alguno de los elementos figura con una marca roja, por ejemplo, aquí no está asignada la configuración de asignación programada, debemos hacer clic sobre esa marca roja para corregir el impasse. Por ejemplo, aquí vamos a entrar y de paso explicar la sección de configuración asignación programada. Hacemos clic aquí y Moodle nos va a llevar a esta pantalla. Esta fase de asignación significa, entre otras cosas, la asignación de las tareas entre uno y otro estudiante, es decir, entre el estudiante que envía la tarea y su par, y entre el par y quien envió la tarea para revisión. Estas asignaciones se pueden hacer de tres formas: la asignación manual, recomendado cuando son pocos estudiantes; la asignación aleatoria, en la cual el sistema se encarga de asignar; y la asignación programada, que es recomendable cuando se marca la casilla de verificación de fase o de pase automático de fases que vimos hace un rato en la configuración del taller. En este caso, ya que hemos marcado esa casilla, vamos a asignar automáticamente las entregas al finalizar la fase del envío. Esto quiere decir que el sistema se encargará de repartir los trabajos a los estudiantes para que puedan llevar a cabo la tarea de revisión. Una vez que se hace esto, simplemente guardamos los cambios. Como hemos habilitado la asignación programada, se nos mostrará este mensaje. La asignación aleatoria es similar a la asignación programada, con la diferencia que la asignación aleatoria no necesariamente implica un cambio automático de una fase a otra. Volvemos a la unidad 1 y buscamos nuestra actividad taller. Aquí la vemos, vamos a darle un poco de sangría y volveremos a entrar a la actividad para ver en cómo está configurada su fase. Muy bien, aquí tenemos las fases de este taller. El taller ya se encuentra configurado, así que si ya se encuentra configurado, podemos pasar a la fase de envío. Para pasar de la fase de configuración a la fase de envío, simplemente hacemos clic en este círculo y respondemos la confirmación. Está a punto de cambiar a la fase de envíos del taller. En esta fase, los estudiantes pueden enviar sus trabajos dentro de los plazos de control y acceso existentes. Los profesores pueden asignar los envíos para ser revisados por pares. Continuar. Una vez que logramos esto, la imagen del taller ahora es otra. Nos muestra que está actualmente en la fase de envío a la espera de los envíos. Por ejemplo, podemos ver aquí que en asignar envíos tenemos 2 trabajos esperando, ya que son 2 alumnos matriculados en este curso, que todavía no han sido ni presentados ni asignados. El docente en este momento entra en la fase de espera que los alumnos deben enviar sus trabajos. Una vez que esa fase se complete, se pasará a la fase de evaluación. En otro tutorial veremos cómo hacer no solamente la fase de envío, sino la fase de evaluación y calificación de evaluaciones. Hasta aquí, lo que hemos hecho es aprender a crear y configurar un taller. Me despido entonces esperando que esta parte haya quedado lo suficientemente clara. En otro tutorial veremos la siguiente parte de estos conceptos de evaluación por pares. Muchas gracias.